Muy bien. Bueno, pues muy buenas tardes tengan todos ustedes. La Facultad de Zootecnia y Ecología y la Universidad Autónoma de Chihuahua les da una cordial bienvenida a nuestra ya tradicional serie de conferencias en temas ambientales. En esta ocasión nos distingue con su presencia el doctor Fernando Mondaca Fernández, quien es profesor de la Facultad de Ciencias de la Cultura Física de la UASH y coordinador del programa de aves urbanas de MIOCI. La conferencia que el doctor nos va a compartir se llama Las aves en el sitio Ramsar 2047 en Río San Pedro, MIOCI, en el Vado de MIOCI. Me permito comentarles un poco del currículum del doctor. El doctor hizo su licenciatura en la Facultad de Educación Física de la UASH y tiene un doctorado en educación por la Universidad de Wollongong, Australia. Es docente, como les comentaba, de la Facultad de Ciencias de la Cultura Física. Actualmente tiene 15 años laborando ya en la facultad. También es estudiante de la carrera de Ingeniero en Ecología de la Facultad de Zootecnia y Ecología de la UACH. Es coordinador del programa de aves urbanas por parte de la CONAVIO en la unidad MIOCI y es coordinador de la Semana de Aves de Chihuahua también un proyecto muy interesante que está colaborando. También es importante señalar que es editor de la revista Aquila, revista online de observación de aves en México. Y bueno, pues sin más preámbulo, Fernando, bienvenido y adelante, el tiempo es tuyo. Muchas gracias, maestro. Bueno, pues bienvenidos todos y muchas gracias por hacer su tiempo. Esperemos que esta plática sobre las aves en el sitio Ramsar 2047 del Vado de MIOCI, conocido coloquialmente, sea de su interés. Bueno, lo primero es que existe una organización que es Ramsar, donde se hace esta parte de la Convención para los Humedales en el mundo, y es un tratado intergubernamental que da este nombre, ¿no?, como humedal internacional a diversos sitios alrededor del mundo. En este caso, pues nos atañe el de MIOCI. Para México, México empezó a estar en esta convención en 4 de noviembre de 1986 y cuenta con 142 sitios que tienen esta denominación, digamos, de humedales internacionales de importancia internacional. Es el segundo lugar en el mundo. Reino Unido con 168 es el que más lugares tiene. En Chihuahua, aquí está una imagen donde vemos los 5 sitios que hasta el momento tiene. Es la Laguna de Bavícora, que está en varios municipios en la sierra. Están los humedales de Huachochi, en el municipio de Huachochi. Está la Laguna La Juanota, en Valleza. Y está los manantiales geotermales de Julimes, que están muy cerca del sitio que hoy vamos a hablar, que es el río San Pedro MIOCI, en el municipio de MIOCI. Son los 5 sitios que tiene Chihuahua como humedales de importancia internacional. Bueno, las fichas informativas de los humedales Ramsar, en la información de cada humedal se indica cuál fue el criterio para que se le diera esta designación. En el caso, son 9 criterios lo que que maneja Ramsar, pero para el humedal de MIOCI se cubrió el criterio 1, que es un humedal representativo natural, casi natural, en una región biogeográfica apropiada. Y el criterio 4, que si sustenta vegetales y o animales en alguna etapa crítica de su ciclo biológico o le da refugio, condiciones adversas, puede ser considerado. En la ficha informativa del humedal llamado coloquialmente Vado de MIOCI, estos 2 criterios fueron los que se colocaron para tal y se aprobó. Un poco más adelante vamos a ver cómo lo que se conoce hasta ahorita de aves podría ayudar a que otro criterio entrara para reforzar esta designación, digamos, de humedal internacional. Esta fotografía, pues me encanta a mí mucho, esta imagen. Es el sitio Ramsar 2047, un humedal en el desierto. Vemos ahí todo el desierto chihuahuense, en este caso es del estado de Chihuahua, y se ve la parte centro-sur donde está MIOCI, Delicias y toda la zona como ciudades ahí, y la zona agrícola,
y se ven ahí las presas, el río San Pedro en el tramo que nos concierne ahorita en la plática, y su unión con el río Conchos. Entonces, es un humedal en medio del desierto, una de las características por las cuales hay tanta biodiversidad. Vamos a hablar de aves, que es un poco de lo que hemos estado trabajando, y de lo demás realmente se desconoce casi todo, hay muy poca investigación. Es un muy buen campo para que los compañeros estudiantes de la facultad, por ejemplo, puedan ahí hacer investigaciones en un montón de aspectos de biodiversidad. Bueno, para el sitio Ramsar 2047, que es el Vado de Meoqui, su ficha informativa indicaba en textual que era el último tramo del río San Pedro entre la presa Francisco y Madero, que vemos acá abajo a la izquierda, y la unión con el río Conchos, acá arriba a la derecha, ¿no? Entre medio, pues está Meoqui de Liza como ciudades, pero están varios municipios ahí tocando el humedal. Con esa definición, este sería el tramo del humedal. En 2012, cuando se hizo la designación, eran 30 kilómetros. Sin embargo, como vemos aquí en rojo, que hice coordenadas, el año pasado en las reuniones que estamos apoyando ahí con algunas cosas de información para la ficha técnica en cuanto a aves, y en las reuniones se indicó que las coordenadas que estaban en la ficha no concordaban con el texto. Entonces están tomando como base CONAM y los encargados de Pronatura las coordenadas. Y con esas coordenadas, este tramo que está en verde, que es básicamente la ciudad de Meoqui. Hay un puente ahí, se conoce como Puente Ortiz. A partir de ese puente y hasta la confluencia con el río Conchos sería el vado de Meoqui. Entonces, su tamaño se disminuye a 15 kilómetros. Esos son los cambios que han tenido y son detalles que hay que revisar en las fichas, no solo de este humedal, sino de todos los humedales. La información con la cual se hizo la asignación. La misma organización Ramsar indica que a nivel mundial hay un rezago en cuanto a la información de cada humedal y en cuanto a la información con la cual se designó y ahora actualmente cómo está ese humedal. Es una parte importante también que se tiene que investigar y ver qué pasa con eso. Otro tema, por ejemplo. Ahí. La gente conoce coloquialmente Vado de Meoqui, es la parte que está enfrente de la ciudad de Meoqui. Ahí hay un espejo de agua que se hizo en el puente para su designación. Y bueno, eso es lo que la parte conoce. Cuando le dicen a alguien Vado de Meoqui, esa es la parte que le viene a la mente. Se hizo espejo de agua porque la idea era que los pelícanos que visitan la región utilizaran más el humedal como tal. Sabemos que los pelícanos llegan en buen número a la presa Francisco y Madero. Y bueno, con esta infraestructura que se puso ahí, pues ya llegan también al mar. Bueno, como nuestro tema es especies de aves en el Vado de Meoqui, sitio Ramsar, primero vamos a ver un poco cuántas especies de aves se tienen o se pueden tener en Chihuahua y cuántas en este sitio Ramsar, Vado de Meoqui. En el 2014, Navarro y colaboradores tiene un artículo donde indican 319 especies, nada más para Chihuahua, no indican algo específico para el Vado de Meoqui. Y las observaciones que este es un artículo publicado. Después la base de datos de las más utilizadas de manera general para aves por la población en general es Naturalista en el 2022. Indica 418 especies para Chihuahua y 240 para el Vado de Meoqui. Esto es lo que se llama base de ciencia ciudadana. Todo el mundo puede subir a esa información y después se hace una revisión, primero entre todos los que están ahí colaborando y después por especialistas en cada área. En este caso, Naturalista, el reporte que da directamente es para el municipio de Meoqui. Y para el municipio de Meoqui da 240 especies. Después, IBIR, también de este año, da 434 especies. Y ahí sí tiene un hotspot, un sitio importante para observación de aves en el Vado de Meoqui. Está exactamente en el centro de esa línea amarilla que les proyecté ahorita.
enfrente de la ciudad de Meoqui. El detalle con esta base de datos, por ejemplo, es que no necesariamente solicita una imagen o una vocalización de la especie. Es específica para aves, naturalistas para toda la biodiversidad. Entonces, IBIR no necesariamente solicita imagen o audio, entonces hay que estar verificando qué subieron, si es que subieron algo y si no, la descripción que hicieron. Para ese hotspot, que es Meoqui, indica 225 especies. Enciclovida de Conavio tiene unas opciones muy interesantes donde hace guías casi instantáneas de los reportes que hay. Es un poco basado en naturalista, pero el número sube a 480 especies para Chihuahua y disminuye un poco para esta parte aquí de Meoqui. Pero ellos, aparte de lo que hace naturalista, ellos revisan varias bases de datos, como la IUCN o Cornell y algunos museos de zoología de Estados Unidos también. Entonces, para enciclopedia hay 480 especies. De nuevo, el detalle aquí es que sí hay imágenes, sí hay audio, en IBIR no necesariamente. Les pongo aquí un dato que de hecho aquí está con nosotros mi amigo Israel Moreno Contreras. Estamos trabajando una actualización para el estado de Chihuahua y él está trabajando un listado ya de especies del ave, listado de especies para Chihuahua. Y me comentó así, digamos, fue antes de publicación. Él ya va en 490 especies bien documentadas para el estado. Entonces, un número importante de Navarro 2014 hasta este de acá. Después, específicamente para el vado, hay un artículo aquí de un servidor y colaboradores en 2017. Reportamos 199 especies, ese es ese artículo publicado. Y Loredo Varela y Hernández Escudero también acaban de hacer una actualización y reportan 232 especies para esta zona del vado. Entonces, eso es lo que hay en cuanto a aves de Chihuahua y el sitio Ramsar 2047. También nosotros estamos ahorita trabajando, ProNatura Noreste nos invitó a lo que les comentaba, para apoyar en una parte de la ficha técnica del sitio, la actualización, que es aves. Y tenemos este proyecto de actualización de la ficha. Nos coordina el doctor Jesús Fernández, que es docente aquí en la facultad. Y estamos un servidor y mi amiga Alejandra Granados Ochoa, ambos estudiantes de la facultad. Estamos trabajando con un polígono que nos dio ProNatura, que nos proporcionó ProNatura. Y ese polígono, hasta ahorita va un listado de 240 especies. Está en revisión, por supuesto, vienen reuniones con ellos para ver algunos criterios, si quedan algunas especies o no y por qué. Y revisamos también base de datos, ¿no? Algunas de la UASH, Bernet, GBIF, y hablamos al Museo de Aves de México y al Museo de Zoología de la UNAM para ver sus colecciones y bueno, sí tienen algunas especies colectadas en Chihuahua, pero ya estaban esas tomadas en cuenta. Entonces, tomando en cuenta esto hasta ahorita que faltan las revisiones finales, el vado en este polígono muy marcado aquí, que realmente es lo que las coordenadas indican como vado de Meoqui, hay 240 especies, sería un 75% de las que nombraba Navarro en 2014, y al menos el 50% de las que Enciclovida reporta ahorita 480 para el estado. Esto sería en cuanto a las aves en general, y este número manejaríamos nosotros, que es lo que estamos trabajando. También de ese número de especies, tomamos de naturalista, tiene una opción que nos permite de manera rápida identificar especies que están en riesgo. Pueden estar en la NOM o puede estar en la lista de la IUCN y aparecen 32 especies. Entre ellas, acá abajo a la izquierda, Rascón azteca, Rallus tenuirostris, es una especie muy interesante del vado que ahorita hablaremos. Varias rapaces, por supuesto. Esto sale con el polígono que se puede realizar en naturalista para que nos mande datos de un área en específico y nos reporta 32 para la zona del vado. Aquí hay otras especies más. Aquí arriba
Arriba a la izquierda, Milano de Mississippi, se ve en la zona y en el humedal, digamos, hermano, que es los manantiales geotermales de Julines, es sitio de anidación de Milano de Mississippi, esa zona muy importante. Y abajo a la derecha, el rascón cara gris, recientemente reportado también por Leonardo Hernández en el Vado, en la zona del Vado. Aquí tenemos más especies. Y bueno, esta parte, este playa palmeado también de los primeros reportes también en la zona y hasta para el estado. Estas especies que están en alguna lista de riesgo de la NOM o la de IUCN podrían ayudar, habría que ver después si el criterio 2 para que un humedal sea considerado de importancia internacional se anexe a los criterios que tiene el Vado de Meoqui. Si hay especies vulnerables en peligro o en peligro crítico, se podría anexar. Entonces sería un criterio más, dependiendo de los resultados ya finales, ¿no? Del listado que veremos con Pronatura. El sitio, por supuesto, por ser lo que, como veíamos en la primera imagen, de las primeras imágenes, un humedal en medio del desierto, pues es un sitio para las aves migratorias, para que descansen ahí y se alimenten. Voy a presentar algunos primeros reportes o primeras imágenes de especies para Chihuahua. En este caso aquí tenemos el Regulus trapa. Esta especie a la izquierda había sido reportada por Don Mayer en el 84 y Howe en el 2008, pero está la primera imagen hasta donde sé para el estado y fue ahí en el Vado, ¿no? También a la derecha, Larus fuscus, una gaviota. Hay varias gaviotas reportadas como primeras observaciones para la zona y para el estado. Obviamente está lleno siempre de la Ringbill School, pero entre ese montón de gaviotas que siempre llegan algunas visitantes como esta. Aquí a la izquierda, el pijije canelo. Esta foto me gusta mucho y esta especie porque además de que fue una primera observación para el estado aquí en el Vado, a la siguiente temporada lo encontramos con crías muy pequeñas, muy pequeñas. Y toda esa temporada estuvieron en el Vado, después se fueron y luego eran como 7, 8 individuos, después regresaron 4 y anduvieron otro tiempo más en el Vado. Entonces, un sitio no solo para primeros registros o sitio de descanso, sino este es sitio de crianza. Este es un nuevo registro, una ampliación del mapa de reproducción para Dendrocygna bicolor en el estado, ¿no? Aquí a la derecha, este muy bello el chipe flancos castaños. Hace unas 2 semanas lo acaban de reportar. Leonardo Hernández lo reportó en el Vado. Y bueno, es importante porque es una primera observación para Chihuahua, pero aparte se reportó en invierno y los mapas de distribución lo estaban reportando su migración, lo que es otoño. Entonces, muy interesante todo esto. Por supuesto, tiene que ver con que el Vado realmente no tiene muchos años de que tenga observaciones sistemáticas en él. Entonces, conforme continúen estas observaciones, conforme se hagan más estudios, se van a ir descubriendo más especies que posiblemente estaban llegando, por supuesto, pero no había nadie ahí para verificarlo. Bueno, esos son el número de especies que hay, algunos de los puntos por qué es importante el Vado, algunas primeras observaciones o imágenes de aves para el estado, y luego, ¿qué proyectos hay en el sitio? Al menos los que nosotros hacemos ahí, como el programa Aves Urbanas de Conavio, es esto que es el conteo navideño. Conteo navideño de aves se hace cada diciembre y aquí está una foto muy bella del Vado, pues nevado, totalmente nevado, y aquí tenemos gaviotas y garzas. Quien esté interesado es un evento muy padre que no solo vamos por las aves como tal. Cuando lo hacemos ahí van biólogos, van expertos de un montón de áreas
Entonces es un fin de semana de estar viendo la biodiversidad del sitio y conocerlo más. También tenemos la Semana de las Aves de Chihuahua. Desde el 2019 tenemos eventos de ese tipo y hacemos pláticas sobre biodiversidad en general, tratando de tocar sobre todo aves, pero está abierto a cualquier tema. Varios maestros de aquí de la facultad nos han acompañado y de otras instituciones. Tenemos un sitio de internet en Facebook, que es Proyectos de Investigación y Conservación del sitio Ramsar Vaho de Mioqui. Aquí pueden encontrar, puse nada más una captura de pantalla, pero pueden encontrar una revisión que hacemos de lo que hay publicado, que tenga que ver con el Vaho de Mioqui. Aquí van a encontrar un listado de poco más de 20 artículos están aquí en este listado para que los visiten. Proyecto de conservación, de investigación y conservación, sitio Ramsar Vaho de Mioqui. Este proyecto a mí me encanta mucho en lo personal. Eso le llamamos un grupo de amigos Estaciones de Monitoreo Migratorio, Vaho Mioqui. Este fue el del 2021. Lo que hicimos fue, sabiendo que pues, es zona migratoria, hicimos como que una red desde Hermosillo, Sonora, pasando por Onabas, un lugar espectacular para observar aves en Sonora, Krill, Hidalgo del Parral, hasta Saltillo. Hay amigos ahí en las noches que están grabando lo que pasa en la época de migración. Y aquí en Chihuahua pues está Cuauhtémoc, Chihuahua Capital, Aldama, Delicias y Casas Grandes, que va a incluir dentro de poco. Nos interesaba sobre todo este amiguito amarillo que ven aquí a la derecha, Spiza americana, y Bartramia longicauda. La Bartramia se ha observado en la zona norte de Chihuahua, en los pastizales, pero no estaba reportada como tal. O sea, sabemos que alguien lo observó, pero no se lo reporta a las bases de datos o no había algo publicado hasta este momento cuando empezamos con el proyecto. ¿Y qué encontramos? Aquí arriba del arrocero está su registro de vocalización. Esto se grabó durante las noches. Y a la derecha está el registro del zarapito ganga, la Bartramia. También hay un montón de vocalizaciones. Nos enfocamos en esa. Usamos un software de internet, Gas of Fire, y detecta específicamente esto, pero también se puede detectar, por ejemplo, encontramos playero solitario migrando de noche, ¿no? Y entre medio, pues un montón de buntings y lechuza campanario, otras cosas también, pero esto era el objetivo del proyecto. También si alguien desea unirse, bienvenido. Puede ser con cosas muy específicas con esta parabólica. Aquí estamos en el Vaho de Mioqui de noche escuchando el paso de estas migratorias. O puede ser con el celular. Hay aplicaciones de celular ya muy, muy potentes que ayudan muchísimo. Este de Aldama, aquí está reportado al arrocero. Se hizo realmente con un Raúl Ordóñez, nuestro amigo Raúl Ordóñez, con un celular. Él estaba ahí en la tarde-noche, puso el celular y encontró la vocalización. Tenemos como proyecto la revista electrónica Aquila. Lo que hacemos, por supuesto, es reportar aves para Chihuahua, aquí a la izquierda, Cetofaga dominica, pero también para México. Aquí a la derecha este hermoso mosquero real. Y tratamos de, en lo posible, hacer esta parte de Chihuahua como zona de pastizal. Vean esta foto, para mí, una super foto bellísima de Manuel Bujanda, donde tiene algunas aves del pastizal encima de este búfalo. Esta foto fue en el 1, por cierto. Entonces es otro proyecto. Quien quiera escribir algo para esta revista, empezar a soltar el lápiz, como se dice, está invitado con todo gusto. Por supuesto, seguir publicando. Este es un artículo que acaba de salir en el Wilson Journal of Ornithology de Israel Moreno Contreras y todos los colaboradores sobre el Rallus tenurrostris, el rascón azteca, esta población que se conocía en el vado, pero con esta investigación ya se pudieron hacer estudios ahí de DNA y todo, y ya definitivamente Rallus tenurrostris está muy interesante. Tiene que leerse completamente y yo creo que debería presentar Israel después algo
maestro Logan ahí para que lo contacten, para hablar de todas las implicaciones de este artículo como tal. Uno de los puntos es este, vean la distribución que se conocía así. Esto lo tomé de Bird, de Rallus tenirrostri en el centro del país, y luego esta población que está en Chihuahua. Y, bueno, casi 1000 kilómetros, hay una serie de hipótesis ahí en el artículo de qué pasa aquí. O fue migración tardía, o es una población que ya se encontraba aquí, pero simplemente no se había detectado. Son hipótesis que trabajan. Y de ese trabajo, pues están otros dos proyectos, ¿no? La de radiotransmisores para el RALUS y métodos bioacústicos, grabar toda la zona para ver qué pasa también con esta especie, que está en la norma, está en peligro también, y es endémica. Israel me podrá decir al final de la plática, pero hasta donde sabemos debe ser la única especie endémica que tiene Chihuahua como tal, o sea, que esté aquí y que tenga cría aquí, pues. No que sea una observación simplemente, sino que esté aquí. Esta foto, pues me encanta mucho, la tomé en el 2017. Es la primera documentación que tuvimos, al menos nosotros, de crías de Rallus, de Rallus tenirrostris, en el sitio Ramsar 2047. En ese momento no sabíamos qué Rallus era, había varias hipótesis por otras observaciones cercanas, pero era Rallus, eso sí, y estábamos en todo este proceso de ver de qué se trataba. Esta foto espectacular de mi amigo Rolando Barrera, está pues el adulto alimentando a las crías. Esta parte fue muy significativa porque fue una inundación que se dio en el vado. Entonces, en toda la orilla quedaron algunos charcos con peces, y lo que pues básicamente se alimentaban directamente en esos pequeños charcos. Y la literatura en general indica al Rallus como una especie muy que no se deja ver, este tipo de cosas. Sin embargo, habría que ver en los del Vado de Mioqui, porque las crías, igual por haber nacido aquí, hay tanta gente siempre en el Vado, lo cual no necesariamente es bueno. Están como muy acostumbrados. Uno puede estar a 2 metros de él y no pasa nada, se le queda viendo, están muy acostumbrados. Esperemos que todo siga bien hasta ahora, pero otra foto que a mí me encanta. Bueno, en esta presentación voy a dejar también unos descargables, una guía de aves que sale automáticamente, les comentaba, de Enciclovida y de Naturalista. Y esta liga que está aquí abajo, el Proyecto Naturalista Centro Sur Sonora, Centro Sur Chihuahua, perdón, donde pueden ver toda la biodiversidad que existe, ¿no? en esta parte del humedal, en cuanto a insectos, plantas, todo lo que existe ahí. Por supuesto, hay algunos problemas para las aves en todas partes, y el sitio Ramsar 2047 pues no es la excepción, digamos. Uno importante es la basura. La gente, como en todos lados, llega al sitio y deja basura ahí, y las aves están viviendo entre esta basura, comiendo y todo. Hay otros mucho más serios directamente, por ejemplo, que invadan los automóviles. La zona del sitio Ramsar es sitio de anidación de muchas especies. Con el solo hecho de ser sitio de anidación de Rallus tenirrostri, que está en riesgo, de ser suficiente, pero hay muchas especies que ni siquiera están mapeadas como, digamos, como en reproducción en la zona, y se están reproduciendo. Entonces, es uno de los problemas. No directamente ahí, pero lo quise poner porque fue algo personal, cuando lo encontré, por supuesto. Son problemas para las aves conocidos, las ventanas. Esto pasó en instalaciones de la UASH, y la idea era hacer algún proyecto para eso, pero llegó la pandemia y todo, pero hay que retomarlo. Esta piranga ludoviciana fue ahí en zootecnia, en un ventanal en zootecnia. Y aquí a la derecha, el chip de lores negros, fue en la Facultad de Ciencia y Cultura Física. Vamos a ver qué opciones se tienen para eso. Hay varios proyectos ya aprobados en todos lados para hacerlo. En mi caso, chip de lores negros, pues estuvo medio triste, porque es la primera vez que lo observé en Chihuahua. Llegué a la facultad y lo primero que veo en la mañana, pues esta especie ahí fallecida. Pero bueno, entonces es un proyecto que también
retomar en cuanto sea posible para ver la parte de migración. Y bueno, esta imagen me dice, es de mi amigo y maestro en fotografía, Rodolfo Lara, recientemente fallecido. Me dice que pues sigue la parte de aves como tal. Ya vimos cuántas aves hay en Chihuahua, cuántas aves hay en Meoqui, según lo que estamos haciendo nosotros de investigación, y algunos problemas para ellas que están en riesgo, algunas investigaciones que hablan de muchas especies, específicamente el ralus, como les mostré. Y ahora vamos a ver, tomé como unas 15 fotografías de especies que llegan al vado. Muy probablemente son poco conocidas, casi todo el mundo va a ver los pelícanos y va a ver algunos patos, pero hay unas especies muy pequeñas, chipes y gorriones que están increíbles, migratorias, y pues vamos a ver. Este es el vado de un atardecer. Ahí está. Esos son la parte que hicieron como pequeñas lagunas para, pensando en los pelícanos, esa fue la primera idea, pero obviamente toda la población de aves lo utiliza. En el conteo navideño, en un conteo navideño en esta zona, tuvimos en un día más de 10,000 individuos, ¿no? De todo lo que se imaginan. Y nuestro conteo más alto por día en la zona pasa de 140 especies. Esto en diciembre en la migración alta, y toma un poco de migración de aves pequeñas. Vamos a empezar. Ahora sí, aves del Vado de Meoqui. El chinito, yo lo había visto hace algunos años muy lejos y se identificó y todo, pero el año pasado hubo una migración importante en todo México. Todo México estuvo lleno y aún ahorita están mandando fotos de algunos lugares. Algunos se quedaron, ave preciosísima. Por supuesto, en Chihuahua es posible observarlo, en toda la zona del estado sin problema, de las aves más bellas que llegan, las aves pequeñas. Colibrí Lucifer, también espectacular. Llega al vado, de varios colibríes que llega al vado. Su pico curvo lo identifica rápidamente, y ese color de garganta, ¿no? Es una especie de colibrí de las que más me gustan. El carpintero de Luis. En el estado de reportes, pero para la zona, para el vado, lo reportó Leonardo Hernández hace unos meses. Es de zonas más altas, al menos con bosques. Pero bueno, por aquí estaba pasando, llegó y se pudo capturar evidencia. Está espectacular. Muy distinto a lo que conocemos de carpintero mexicano, por ejemplo. Muy bello este carpintero. Este es un colibrí muy común de ver en el Vado de Meoqui, aunque generalmente no vemos con esta coloración tan espectacular. Como siempre, los nombres comunes de las aves pues atienden ya sea a su fisonomía como tal o algún comportamiento. En este caso, colibrí cabeza roja. Toda la cabeza de este colibrí está espectacular. Y bueno, se puede ver en el Vado de Meoqui. De hecho, ahorita todavía está. Este es un ave, un colorín precioso que llega mucho aquí, llega a toda la zona. En Chihuahua, en las presas se ve sin ningún problema. Colorín pecho canela. El azul y bunting se puede ver en el Vado también. Este pato se parece mucho a un pato asiático del mandarín y hasta se confunde. Y este pato está en el Vado, está en Chihuahua, en las presas, está en la zona. Y tenemos fotografías de Alonso Olvidres en Camargo, amigo. Saludo, Alonso. Con crías. Entonces, es una zona espectacular para recibir este tipo de aves y que se quedan a criar. Realmente se molestan muy poco las aves en la zona. Por ejemplo, yo soy de Sonora y en ciertas zonas de Sonora hay más cacería, digamos, de manera general, pero directamente en el vado, así de hacerlo como tal, es muy poco lo que se le hace en ese sentido. Entonces, están estas especies muy bellas y están criando también. Esta es una de las que vimos ahorita en la red de monitoreo nocturno. Yo aún no lo veo, o sea, lo escucho toda la noche, es muy fácil de reconocer la vocalización, es única, inconfundible. En cuanto ustedes la escuchen,
en un par de ocasiones, en las noches van a escucharlo, seguramente lo van a escuchar en sus casas, pasando, sobre todo si están en Aldama, en las afueras, mucho más fácil. La espátula rosada, este visitante pues espectacular, aquí están todo su colorido de macho ya para reproducirse. Llega a Chihuahua, pasa por Chihuahua, hay reportes de un grupo de hace algunos años donde Marisa Tirado y un grupo de amigos la reportaron por las lagunas de Bustillo, otro sitio espectacular. Y al vado este año pasado llegó, estuvo casi 2 semanas. No estaba tan colorida, un poco menos, pero ya traía el rosa. Estuvo un par de semanas, casi 3 semanas, 4. Y pues ya partió. Entonces es un ave, no es común verla, pero por lo que vemos sí es común que utilice Chihuahua como paso y por supuesto que descanse en algunos sitios. Otra ave espectacular, el mergo cresta blanca, reportado también en el vado de Meoqui. Los mergos en general son muy bonitos, espectaculares, pero este pues está súper pintado. Este lo vimos ahorita, es el reyezuelo corona amarilla. Les comentaba que hay un par de observaciones para Chihuahua en eBird al menos y una fotografía en el vado, pero vean cuando está en todo su despliegue. Como los 2 kinglets que nos visitan, pues muestra su corona, en este caso amarilla o dorada, y el otro reyezuelo que nos visita, pues lo tiene un rojizo intenso también. Las grullas, por supuesto, somos zonas de grullas. Cuauhtémoc son importantes para la migración de las grullas. Y en el vado pasan. O sea, cada año se escuchan. Y en la parte donde se junta ya con el río Conchos, en esa parte, que es la parte del Torreón, se le llama ahí, Jaime Robles tomó fotografías de ellas ya ahí en el sitio como tal. También una ave espectacular y también su vocalización es inconfundible. Bueno, un ave considerada ya invasora, ¿no? El estornino pinto, pero su plumaje es espectacular. Esta ave, a mí en lo personal me ha tocado ver cómo están esperando a que el carpintero termine de hacer su nido en el tronco del árbol y luego llegan, lo corren. Me ha tocado también en palmas, lo corren y ya se quedan ellos. Esta especie se está reproduciendo en todos lados y en el vado pues no es la excepción, no tenemos reproducción de esta especie. Esta fotografía la tomé por la parte de aves espectacular, ¿no? Por eso fue. Otro también de los patos que más me gusta ver, el pato monja. A lo lejos se identifica rápidamente por esa marca blanca en la cabeza, en la nuca, pero si tenemos la oportunidad de observarlo ya con binoculares o a corta distancia, dependiendo de dónde lo estemos viendo, esos colores tornasol, se ve negro y luego se pone tornasol, es increíble sus colores. Un visitante en el vado, en todo Chihuahua, pero en el vado es de los especiales, digamos. Y bueno, los falaropos también nos visitan. Este es el falaropo pico largo. Tienen su comportamiento, cuando están alimentándose, se están girando en el agua. A mí personalmente me gusta mucho la época cuando llegan, porque desde lejos los ves y rápidamente sabes qué es ello y ya puedes con calma observarlos con el telescopio. Y también recordarles que todos los playeros, estas aves pequeñas que nos visitan, que andan en la parte fangosa, están haciendo su migración. Entonces, tratar de no acercarse a ellos. Cada vez que vuelan, gasta energía que necesitan para ir a otro tramo. Recuerden que algunos vienen de Alaska y se van hasta Argentina. Entonces, son tramos larguísimos. Necesitan descansar y alimentarse muchísimo. Algunos aumentan hasta 3 veces su peso antes de partir. Entonces, es importante no molestarlos como tal. Para mí es también de los playeros que más me gusta observar. Y bueno, aquí está el vado en la nevada que hubo últimamente. Vean que se ve increíble las montañas nevadas, todo el sitio ahí. Y bueno, pelícanos entre nieve, ¿no? Entonces se ve pelícanos entre nieve en el desierto. Para mí se me hizo espectacular. Y pues con esto terminaría. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Fernando. Gracias por compartir este conocimiento. Es bien interesante ver la diversidad de especies que hay ahí en el vado. Muchas, pues no teníamos idea. Entonces, vamos a dar el tiempo para las preguntas. Si hay alguien aquí en el chat que quiera hacer alguna pregunta, o pueden prender sus micrófonos para hacer alguna pregunta, o también a través de Facebook pueden hacer alguna pregunta en el chat y nosotros con gusto se la leemos aquí al doctor. Pueden prender su micrófono. ¿Alguna pregunta? No sé, Erwin, si se pueden activar los micrófonos, porque No, sí, Sergio, ¿lo ya sabes? está para que Ya lo están. reactiven ellos. Sí. Perfecto. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, con mucho gusto, ¿verdad? Dice aquí, ¿cuál es el nombre de las aplicaciones de celular para monitorear? Si nos pudieras comentar acerca de eso, Fer. Sí, bueno, lo primero que hacemos es grabación directa y luego la pasamos a un software que lo detecta. Y yo utilizo directamente la parabólica, les mando les pongo en el video como comentario después en la página el nombre exacto de la aplicación. Como yo no la utilizo, yo utilizo la parabólica. No la tengo ahorita a la mano, pero sí hay un par de aplicaciones muy buenas. Ahorita se las pongo. Muy bien, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta, Fer. Sí. Veíamos al principio, en las primeras diapositivas, cómo parece que hay un aumento de la abundancia de especies. ¿Esto está pasando? O sea, ¿tenemos más especies en el vado, o cuál es la razón de que conforme pasan los años hay un incremento? Bueno, tenemos más reportes, efectivamente, maestro. Lo que, como comenté un poco, es relativamente poco tiempo lo que se ha monitoreado sistemáticamente. Para mí, más bien, el resultado de que más y más personas estamos haciendo observación. Eso sería para mí. Aunque hay reportes muy buenos y todos, ya Israel Moreno lo decía hace un tiempo en algún documento, en algún artículo, que la falta de observadores en el estado es lo que hace que no se conozca mucho y que en ciertos lugares, conforme más personas van a observar, pues hay más reportes, ¿no? Yo diría que es eso, que más personas estamos observando y por eso está aumentando los reportes como tal. Hace 5 años, Javier Cruz me decía, un experto de aves en la Sierra de Chihuahua, me decía, teníamos 150 especies para el vado en Ibir, que fue donde primero yo empecé a reportar, y él me decía que él pensaba que tenía que llegar a 250 especies cuando menos en el vado, si es que Chihuahua tenía más de 400, ¿no? Y pues ya están los números muy cercanos a esa predicción de Javier. Muchas gracias. Que hay una pregunta en el chat de Erika Provencio Vargas. Dice, ¿cuál de todas estas especies está en extinción aquí en el estado de Chihuahua? El Rallus tenuirrostris está en peligro. El que mostramos ahorita con crías, el artículo que acaba de sacar Israel, esa especie está en peligro aquí en el estado. Es endémica y está pues, en peligro. Esa es. Entonces, ¿alguna otra pregunta? Aquí está una de Alejandra. Hola, Alejandra. ¿Cómo han mejorado estos monitoreos y estos estudios de la conservación del sitio? Híjole, esa pregunta está complicada porque habría que ver qué proyecto los ha aprovechado para tratar de mejorar la conservación del sitio.
Lo que puede hacer, lo que comentábamos, los registros de todas estas especies en riesgo no se habían puesto en la ficha técnica del 2012, lo cual y ya había registros de algunas de ellas. Esta nueva ficha técnica que va a salir con estos registros posiblemente aumente este criterio que decíamos, el criterio 2, que hay especies en riesgo en la zona. Eso puede ayudar a que se refuerce la nominación de sitio Ramsar y pueda ayudar a la conservación del sitio. Pero realmente no hay como tal un programa, ¿no? que esté tratando esta parte de conservación. Hay algunas cosas como la planta tratadora de agua, por ejemplo, que puede ayudar. Pero los monitoreos en tal, pues muestran la población que existe en ese momento y habría que ver a alguien que haga un proyecto basado en esto. Y nomás, yo estoy hablando de aves, pero hay un montón de especies de biodiversidad. Así rápidamente, naturalista Leonardo Hernández ha reportado más de 1,400 especies, ¿no? Entonces, lo que sigue es tomar estas observaciones y hacer proyectos de conservación. Eso sí es lo que sigue. Hay aquí otra pregunta, Fer, Sí. de Israel Moreno. Dice, Fernando, muy buena presentación. ¿Es mejor documentar la biodiversidad en bases de datos de ciencia ciudadana o en artículos científicos? Bueno, ese ya es para otro capítulo entero, pero bueno, lo primero sería que qué bueno que público en general, por ejemplo, yo cuando inicié también documentaba en bases de datos de ciencia ciudadana. Es bueno que existan los reportes ahí, pero las bases de datos que mostré aquí tienen sus pros y sus contras, como decía ahorita, y todos los reportes se deben de llevar una evaluación, ¿no? De si el reporte válido, cómo se dio el reporte como tal, y luego hacer una publicación científica de lo que se encuentra. Las bases de datos tienen sus detalles, les comentaba, algunas no piden que haya imagen o vocalización de la especie, por ejemplo, IBIRD, con una descripción basta, y otras como naturalista tienen, no la especie como tal, tienen partes, puede uno poner plumas, por ejemplo, y con eso hacen la identificación. Entonces, cualquier listado que tomen de base de datos de ciencia ciudadana tiene que llevar una revisión muy rigurosa para poder hacer después una publicación científica. Yo creo que sí se puede complementar, pero quien tome datos de la base de ciencia ciudadana tiene que estar consciente de eso y no simplemente tomar los datos y pasarlos rápidamente. Que ahí viene otro factor para la pregunta de Israel. Quien revise esa posible publicación científica debe estar consciente de eso y tener conocimiento de eso para no admitir simplemente listados como tal, sino revisiones a fondo para que se puedan publicar. Creo que se pueden complementar siguiendo esas pautas que decimos. Gracias, Fernando. ¿Alguna otra pregunta? Aquí hay un comentario, dice, hace falta más programas que apoyen la conservación, ya que ustedes están mostrando la cantidad e importancia de las especies de ALE. Pues sí, definitivamente sí. ¿Cuáles serían, Fer, los riesgos, ¿verdad? Los obstáculos o las amenazas que hay ahorita para el vado? ¿Cuáles serían ahorita, pues, los focos rojos, ¿no? en el vado para la conservación de las especies? Bueno, el vado sigue recibiendo descargas, por ejemplo, esa es una, la primera. Y tiene, bueno, aunque las cantidades de individuos siguen llegando a grandes cantidades, aún con esas descargas, pero una que para mí en cuanto a aves, sin tener conocimiento de insectos ni de otros grupos, para aves es que la gente entre a lo que es el cauce del río, ¿no? La parte del medio del río San Pedro, porque es zona de anidación. Es zona de anidación de varias especies que no anidan en árbol, no anidan en plantas, anidan directamente en el suelo. Entonces varios playeros anidan en el suelo y entran los autos, entran las motos
Entramos, de hecho, entrar a pie ya es un problema porque no se ven. Son huevos de un color gris que parecen piedras contra un suelo que es gris lleno de piedras. Entonces, no se observan, se pueden pisar muy fácilmente. Para mí eso es muy importante en cuanto a afectación directa, ¿no? Que entrar nosotros como personas, cada vez que entramos salvados estamos pisando algo. Lo que vemos son aves, algunos insectos, pero es eso, la gente entrando al vado, a la zona de anidación, por ejemplo. Gracias, Fer. Aquí hay otros comentarios. Dice, ¿crees que bueno, es una pregunta de Israel Moreno, dice, ¿crees que la creación de un área natural protegida en el vado de Meoqui sea la solución? Bueno, está un poco fuera de mi área, digamos, pero me parece, bueno, dos cosas. Por lo que sé, no está sencillo hacer un área natural protegida. Y habría que ver estudios en otra área natural protegida. Si crear una ANP ha sido la solución en otros sitios, pues posiblemente en el vado también pueda ser la solución. A diferencia de otros sitios, el vado está dentro de la ciudad, casi dentro de la ciudad. Y por lo que recuerdo, el año pasado, antepasado, se autorizó, pero no estoy... De hecho, el doctor José Antonio Pérez, que aquí está, amigo, un saludo. Él sí sabe el tema, nos podrá decir. Se autorizó esta parte de zona metropolitana. Habría que ver este crecimiento de Delicias, Meoqui, cómo afectaría también al vado, ¿no? Y si haría posible una ANP dentro de esta zona metropolitana, pues bueno, son cuestiones que yo no podría responder, pero pues hay que tomarlas en cuenta. No sé si quiera comentar algo el doctor José Antonio Pérez. Aquí hizo un comentario en el chat. Pero si gusta, puede prender el micrófono. Bien, muchas gracias. De antemano agradezco la invitación que tan amablemente me hace el doctor Mondaca, a quien reconozco como amigo, experto y especialista en este tema, y que, como puse en el mensaje, su dedicación y su profesionalismo ha puesto en un plano de importancia relevante al vado de Meoqui y sus especies. Esto pues viene a jugar un papel importante tanto para la ciudadanía como para los gobiernos, ¿no? Entonces, ahorita lo comentaba, efectivamente, lo que es Meoqui y Delicias vienen a constituir una zona metropolitana legalmente acreditada ante la Federación, y ante ese escenario, pues es importante que se trabaje en coordinación ambos municipios para poder plantear estudios, proyectos y acciones que pues vengan a beneficiar, no solo en el tema urbano, no solo en el tema de ordenamiento territorial, en el tema ambiental, en el tema ecológico, qué vamos a hacer o qué estamos haciendo por nuestras especies vegetales, nuestras especies animales, las aves, sobre todo aquí, las aves migratorias, ¿no? A mí me da mucho gusto estar aquí, he participado por ahí como, pues simplemente como acompañante del doctor en algunos avistamientos de aves, y bueno, es para mí un orgullo decir que en Meoqui pues hay especies que en ningún otro lado se han observado, ¿no? Entonces, de esa magnitud es que debemos considerar qué lugar tan importante estamos hablando. Muchas gracias y pues felicidades, doctor Mondaca, como siempre, toda mi reconocimiento por su dedicación y su profesionalismo. Y a la orden. Gracias. Bien, muchas gracias. Al parecer ya no tenemos más preguntas, nada más Enrique Carrión, excelente presentación. Saludos. Y bueno, doctor Fernando Mondaca Fernández, la Facultad de Zootecnia y Ecología, el doctor Carlos Ortega Ochoa le da las gracias, ¿verdad?, por esta presentación. A nombre del doctor queremos agradecer su presentación, y del maestro Antonio Humberto Chávez Silva, secretario de Extensión y Difusión. Agradecemos esta conferencia, ¿verdad? Y los invitamos a todos pues a hacer reflexión, ¿verdad?, sobre lo que tenemos que cuidar en el vado de Meoqui, ¿verdad? Esta riqueza de especies que tenemos ahí.
que es bastante grande, ¿no? Y que pues es un valor que a veces no reflexionamos, ¿no? En el valor que esto tiene. Felicitamos al doctor Fernando por su trabajo, nos unimos al doctor José Antonio, y bueno, pues muchas gracias a todos por habernos acompañado. Nos vemos el próximo martes en la serie de conferencias en temas ambientales. Muchas gracias. Hasta luego.